Ingeniera Marcela Mejía, muy buenas noches. Mi nombre es Henry Peña. Me encuentro matriculado en la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el CAD de la ciudad de Medellín. A continuación le voy a explicar el tema con respecto a los resultados del compostador casero sobre la materia de sistema de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. La implementación del proyecto de campo se genera un diagnóstico de la vivienda apoyados de un plano del inmueble. Seguido se hace una caracterización de los residuos para recolectar aquellos con los que vamos a trabajar, en especial los orgánicos. Para la segunda fase se genera la construcción del compostador casero. Posterior a tener el peso de los residuos orgánicos, se prepara el compostador casero basado en un lecho base con hojas secas, apoyado de un empaque lona dentro de una canastilla con orificios, y para poner en marcha la compostería se llena hasta la mitad con la mezcla de materiales húmedos y secos como tierra de huerto, acerrín y los restos de cocina, y se pone sobre otra canastilla sin orificios para recoger los lixiviados. Se hace un paso a paso de las eventualidades que se observan en el compostador mediante una bitácora. En la construcción del compostador observamos aquí los materiales, la canastilla, los residuos orgánicos, la lona en el fondo. Posterior a ello se unen todos los elementos y se generan capas. Inicialmente se utilizaron las hojas secas, el acerrín, la tierra, los residuos orgánicos y otra vez tierra. Y así se van generando varias capas. En el diagnóstico de la vivienda obtenemos un plano donde se observan las características del inmueble. Es un inmueble ubicado en un conjunto cerrado, un apartamento más exacto, donde habitamos 3 personas, todos mayores de edad. En la caracterización de los residuos sólidos generados, los plasmamos en esta planilla, todo mediante un peso y volumen y porcentaje total de los residuos. Dentro del residuo que más se obtuvo fueron los residuos orgánicos. El registro fotográfico de la actividad desarrollada. Igualmente el porcentaje de humedad lo plasmamos en esta planilla y se genera también un registro fotográfico del mismo. En la bitácora del compostador de la primera semana, a partir del 15 de marzo al 21 de marzo, donde se inicia la actividad, obtenemos un peso de 5.500 kilogramos, una altura de 18 centímetros, un olor el cual se torna a basura descompuesta, el color es de tono café oscuro, los lixiviados son de 62 milímetros, la textura es irregular y el volumen es de 12.047 centímetros cuadrados. Terminando la primera semana, el compostador genera bastante olor desagradable y a pesar de que se tiene al aire libre, puesto que es en el apartamento, el volumen del material disminuye 1 centímetro aproximadamente. Se observa sequedad en el mismo, para la cual se agrega agua, y de otra parte se observan insectos alrededor del mismo. Tenemos el registro fotográfico. Ya para la segunda semana, que va de las fechas del 22 de marzo al 28 de marzo, el peso tiende a disminuir, la altura igualmente, el olor se genera nauseabundo, el color es marrón, los lixiviados aumentan, la textura es irregular y el volumen en centímetros cuadrados disminuye.
Aumenta constantemente la generación de lixiviados con un olor algo desagradable. Se humedece y se revuelve y se observa que aún persisten cáscaras de huevo, yuca y plátano sin descomponer. La temperatura igualmente es alta y las hojas secas y acerrín no se descomponen, pero se reduce gradualmente el material de la canastilla. El registro fotográfico de la actividad para la tercera semana, del 29 de marzo al 05 de abril, el peso igualmente tiende a disminuir, igualmente que la altura, el olor sigue siendo nauseabundo, el color marrón oscuro, los lixiviados se aumenta, la textura sigue siendo irregular y el volumen disminuye. Los lixiviados siguen aumentando teniendo en cuenta el olor desagradable que se percibe, la humedad es estable, así que tan solo se revuelve pero no se agrega ningún líquido. Las hojas de residuos orgánicos ya se observan en casi un total de descomposición, al contrario de las hojas secas y el acerrín. Aquí tenemos el registro fotográfico y se observa el acerrín y algunas hojas secas dentro del compostador. Para la cuarta semana, del 06 de abril al 13 de abril, el peso sigue disminuyendo, igualmente que la altura, a 12 centímetros. El olor es nauseabundo, pero ya con menos olor. El color tiende a ser marrón, pero es un marrón oscuro. La textura es irregular, el volumen disminuye a 7.850 centímetros cuadrados. Los lixiviados siguen aumentando a 96.5 milímetros, pero teniendo en cuenta el olor desagradable que se percibe, ha disminuido notoriamente, al igual que el tono del material, el cual se asemeja más al tono natural de la tierra. La humedad sigue siendo estable, se revuelve pero no se agrega ningún líquido. Las hojas secas aún se observan junto con las cáscaras de huevo. Registro fotográfico y después de revolverlo, algunas cáscaras de huevo y hojas secas. Para la quinta semana, del 14 de abril al 20 de abril, el peso disminuye, la altura igualmente disminuye, el olor es nauseabundo pero es menor, el color es un marrón oscuro, la textura es irregular pero más condensada o más arenosa, el volumen disminuye a 7.250 centímetros cuadrados, los lixiviados siguen aumentando, pero el olor desagradable que se percibió al principio ha disminuido notoriamente, con unos lixiviados de 98.9 milímetros. Al igual que el tono del material, el cual se asemeja más al tono natural de la tierra, la humedad sigue siendo estable, se revuelve únicamente y no se le agrega ningún líquido. Las hojas secas aún se observan, pero es muy poca la cantidad de hojas secas, a diferencia de las cáscaras de huevo que siguen normales. Observamos algunas cáscaras de huevo, pero de resto ya casi todo se ha condensado. Para la sexta y última semana, del 21 de abril al 27 de abril, tenemos un peso final de 2.700 kilogramos, una altura final de 10 centímetros. El olor es a tierra húmeda, el color es oscuro o un color tierra. La textura es condensada, ya prácticamente toda arenosa. Los lixiviados aumentaron a 98.8 milímetros, pero el olor desagradable que se percibió al principio ha disminuido notoriamente, al igual que el tono del material, el cual se asemeja más al tono natural de la tierra. Ya con esta finalidad de la sexta semana podemos decir que se obtuvo una respuesta acertada del compostaje que queríamos en un principio y tenemos un compostaje listo para aplicar en plantas del jardín. Muchísimas gracias, feliz noche.